Bien, vámonos con la siguiente entrega de la serie Profetas de Israel. Y hasta donde yo me acuerdo, lo que ya estudiamos fue el capítulo 5, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? No fue el 6. Vamos con el capítulo 6. Bueno, esta clase en este horario es reposición, por supuesto, de la clase que nos faltó ayer en el inicio de Shabbat por el conflicto que tuve aquí con el módem. Y vamos a reponerla. Necesitamos de esta clase. Y el Eterno, a través del profeta Amós, está yendo a la yugular del pueblo de Israel y les está diciendo, les está leyendo la cartilla. Les está diciendo, viven muy confiadamente, están muy tranquilos, parece que no pasa nada. Ustedes que se ponen a cantar, a danzar, que inventan instrumentos musicales como David y todo eso, pero no se dan cuenta de la calamidad que viene. Y a nivel mundial, el mundo también está así. Ay de nosotros, si nosotros en un momento de pronto estamos así, ¿verdad? Tan distraídos y tan amoldados que no nos damos cuenta del juicio que se está acercando, de la ira que está en toda la tierra de diferentes formas, como ya lo podemos corroborar. No son cosas geológicas, no son cuestiones temporales, es algo que va incrementando y se llama dolores de parto, ¿verdad? Que dijo Mashiach. Entonces, vámonos entonces a la siguiente parte del mensaje del Eterno a través de Amós a Israel. Y comienza diciéndoles así: ay de los que viven tranquilos en Sión, ay de los que viven tranquilos, de los que confían en el monte de Samaria, hombres prominentes de la primera de las naciones, a quienes acude la casa de Israel. Juicio de las naciones, bueno, actualmente lo que mencioné sí, pero en el caso de Israel es el juicio hacia Israel, acá en Amós. Ay de los que viven tranquilos en Sión, hablando de Israel, hablando de Jerusalén, también una alusión al Monte Santo. Dice que confían en el Monte de Samaria también, y de los que confían en el Monte de Samaria, es decir, aquel lugar que consagraron los israelitas en Samaria, donde pusieron también un becerro de oro, donde pusieron su ídolo, donde pusieron su esperanza, donde pusieron su fuerza, donde pusieron toda su vida, un becerro. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de los altares que hay en la vida de las personas. Ya hablamos en una clase de derrumba tu altar, derrumba tus altares, hazte Teshuvá, regresa, dice el Eterno. Entonces, hombres prominentes, dice, que confían en el monte de Samaria, dice, hombres prominentes de la primera de las naciones, a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calné y observad, y desde ahí id a la gran Hamad, y bajad luego a Gad de los filisteos. ¿Sois mejores que estos reinos? ¿Acaso su territorio era mayor que vuestro territorio? Y se va directamente con la nación de Israel, con los hombres prominentes de la nación de Israel, a quienes acude la casa de Israel. Le habla, dice, a los hombres prominentes, de la primera de las naciones, porque el Eterno siempre les dijo al pueblo de Israel que iban a ser cabeza y no cola. Y les habla a esos hombres prominentes, a los hombres importantes, al rey de Israel, a los reyes del norte, a los príncipes, a los principales. Dice, a ustedes acude el pueblo de Israel, la casa de Israel, Bet Israel. Entonces, dice, pasen por Calné, dice, y desde allí a la gran Hamad, y bajad luego a Gad de los filisteos, ciudades importantes, también ciudades prominentes en las naciones alrededor,
Ya al principio hablamos, las naciones que circundaban los reinos del norte y del sur, y les dice, ¿ustedes son mejores que estos reinos? Y les pregunta, ¿acaso su territorio era mayor que vuestro territorio? ¿Alejáis el día de la calamidad y acercáis una silla de violencia? ¿Que os acostáis en lechos de marfil y que os reclináis en vuestros reclinatorios para comer corderos del rebaño y becerros del medio del establo? ¿Que entonáis al son del salterio y como David creáis para vosotros instrumentos musicales? ¿Que bebéis vino en copones y os ungís con los mejores ungüentos, sin apiadaros de la ruina de Yosef? Por eso ahora dice, partiréis y aquí viene ya la palabra clave, ¿verdad? Partiréis al cautiverio, a la cabeza de los cautivos, y cesará la orgía, vean, de los que se reclinan. Fíjense nada más. Bueno, viene una expresión irónica del Eterno por medio del profeta en contra de Israel. Les dice que están muy tranquilos, les dice que están muy confiados, les habla a los prominentes, dice, de Israel, aquellos a los cuales acude la nación, les dice, observen las ciudades importantes, los estados que estaban alrededor de ellos, preguntando, ¿son mejores? ¿Acaso tu territorio era mayor que vuestro territorio? Y dice, ustedes alejan el día de la calamidad y acercan una silla de violencia, vean, dice, porque la calamidad, el día del sitio, el día del juicio, el día del castigo, lo que no querían era que ocurriera, y cada vez lo alejaban de su vida, y en cambio de eso seguían con la violencia, seguían con todo lo que ya hemos leído antes. Que os acostáis en lechos de marfil. ¿Qué significa esto? En camas de marfil. Imagínense nada más. Que os acostáis en camas de marfil. Es una expresión como para decir, estás tan, pero tan cómodo en tu vida, estás tan, pero tan confiado, estás tan embelecido, que crees que eres un rey, que crees que lo tienes todo, que no te falta nada. Una cama de marfil. ¿Cuánto costará una cama de marfil? Oigan, este asunto, ¿verdad? Este asunto del negocio de la dormida es impresionante. ¿Cierto o no cierto? Oigan, ustedes van a esos lugares en donde venden una tecnología, envases y colchones y estas cosas y ¿cómo les llaman? Reclinatorios, ¿cómo le llaman estas cosas que ponen atrás de las camas? Esos adornos pues grandes, cabeceras y esas cosas, y tú dices, oye, ¿cuánto cuesta una cama de esas? Ahora hasta sale más caro dormir que nacer y que morir. ¿Cierto o no es cierto? Sale más caro una cama de estas, ¿verdad?, de lujo, donde se dan la vida de reyes. Sale más caro una cama de esta categoría que nacer o que morir. Dice Juan Mateo, yo por eso no duermo. Fíjense nada más qué cosa. O sea, ya ni siquiera lo que necesites, ¿no? Porque ciertamente hay personas, hay quienes dicen, bueno, yo tengo un problema, ¿verdad?, en la espalda, tengo cuestiones estas, que el otro, y bueno, buscas tecnología, buscas algo que te ayude, ¿no?, en tus problemas. Pero cuando se habla de lujo, cuando se habla de despilfarre y esta gente invierte en esas cosas, y bueno, yo pienso que todavía la de marfil es más cara, ¿verdad? No, aquí la alusión en el verso 4 que está diciendo el Eterno a través del profeta es, viven en puros lujos, se dan su paquete, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Se dan su paquete, viven en puros lujos, es despilfarre, es decir, para dormir una cama de marfil. Es decir, lo que está diciendo es, están despilfarrando, están exagerando en sus vidas.
Dice Laura Moreno, una de las casas de mis hijos tiene cabecera, y son los colchones, y salen caros. No, hombre. Oye, si cuando tienes bastantes hijos, ¿verdad? Y tú vas a esos lugares y ves, ¿qué? 10 y tantos mil pesos, 20 y tantos mil pesos, que porque es de quién sabe qué, de verdad recordatorio, de memoria, no sé cuántas cosas, de que no sé qué tiene, y tú dices, ¿qué? $2,400, dice acá Sara Ferrer, una cama. Yo, ¿saben qué es lo que hago? Yo me consigo unas tablas y las compro acá en el aserradero, las pinto y las atornillo y ya tengo mi base. Oigan, es eso. A lo que voy es la condición del ser humano. Israel también llegó eso, se excedió ya como los reyes, ya así como que wow, estamos en la maravilla, ¿verdad? Y parece que no, pero esto dice mucho. Dice, estoy tranquilo, yo con que tenga mi confort, mi comodidad, mis lujitos, lo que tengo, eso es lo más grande. Pero ¿qué tal cuando viene el enemigo y todo se roba y todo se acaba y todo se destruye y todo va a pasar? Eso le está diciendo el Eterno. Se les va a pasar rápido. Se les va a pasar el rápido. Bueno, dice Franco, ahora se está usando mucho eso, las camas de pallet. Sí, eso del reciclaje es muy bueno y están muy bonitas, ¿no? Están muy bonitas. Yo hasta mi mesita me hice así, ¿verdad? De madera así sencilla, pues le pones ahí ¿cómo se llama? Unas tablas bien acomodadas y le pones y ya listo. Oyes, un comedor, hombre, es impresionantemente caro. Unas bancas, ¿no? Yo a lo mejor compro la madera aquí en el aserradero y las hago y y me sale baratísimo. Lo más gracioso, dice Sara, es que me cuesta dormir. Le cuesta dormir. Triplay, no, ni siquiera triplay es caro. Hay unas tablitas ahí sencillas que son muy resistentes y bien atornilladitas, quedan muy bien. El punto es de que, imagínense, el Estado hablando del estatus de Israel entre los prominentes, entre los líderes, es despilfarre. Hay injusticia, hay pobres quejándose, hay huérfanos, hay viudas clamando por justicia, pidiendo ayuda, deseando comer aunque sea algo, que duermen en las plazas, que duermen en las calles, que no tienen para abrigarse. Y le dice, y les hablo a ustedes, prominentes, hombres prominentes, compárense entre las naciones, miren lo que está pasando. Y ustedes alejan la calamidad, dice, alejáis el día de la calamidad, acercáis una silla de violencia. Es decir, en vez de poner atención a aquello y le dicen, no va a pasar nada, siguen abusando. Que duermen en estos lugares tan lujosos, que se reclinan en reclinatorios como esos. Vean, parece que está hablando nuestra época, ¿verdad? Hay unos, esos, ¿cómo les llaman? Unos sofá, unos asientos, unos asientos de esos que están bien acojinaditos, ¿verdad? Y que te mueves para atrás y se estira y esas cosas. Oyes, 20 y tantos mil. De veras, porque un día tuvimos la necesidad ya de adquirir un colchón para uno de nuestros hijos. Y yo llego a esas tiendas y digo, ¿sabes qué? Es un colchón y pero más accesible, porque yo estoy viendo tus precios y le digo, oye, es que tienen esos colchones, ¿te dan masaje en la noche o qué? O sea, ¿qué? Y paso y veo, Reposet se llama, paso y veo uno de esos, wow, 23 mil pesos, creo, algo así. Yo dije, ¿qué? ¿Esta cosa, este asiento para que se suban mis hijos y los manchen en un ratito, se les caiga ahí el agua, ¿verdad? Y al rato suban sus tenis y... No, es una cosa... Y vean, aquí lo dice, parece como si fuera... Y déjenme decirles que el mundo no cambia nunca. ¿Qué pasa hoy día en nuestros países, con nuestros gobernantes, ¿verdad? Con los líderes, con los prominentes? Viven en puros lujos. Viven en puros lujos, en sus reposet. Aquí ven, dice, en sus reclinables. Parece que está hablando. Dice, en el verso 4, y os reclináis en vuestros reclinatorios para comer corderos del rebaño. Un banquetazo. Y becerros del medio del establo. Fíjense nada más. Job 12:5 pone Mario Leal.
en el pensamiento del complacido hay desprecio por la calamidad. Fíjense lo mismo que dice. Está lista para los pies que resbalan. Hay desprecio, no les importa. Si ustedes, al contrario, hoy día lo que la gente quiere escuchar, ¿qué es? La prosperidad, y que va a haber bien todo, y que ahorita mucha gente, ¿verdad?, aquí en México con el futuro nuevo presidente, ¿verdad?, todos, y ahora sí, ¿verdad?, ya llegó el cambio, que no sé qué, y hubo un ajuste ahí en el precio del dólar, por ejemplo, en el peso, y dice, wow, no, pues ya, pues este hombre va a sacarnos, poniendo su confianza en el hombre, creyendo que todo va a estar bien. Pero al final de cuentas, lo que busca la gente es bienestar, es que algún día ellos puedan tener su reposet, es que algún día ellos puedan decir, ahora sí vamos a vivir como reyes todos. Y a la calamidad no, la calamidad no va a venir nunca, dicen ellos. Y además vean los banquetazos que se echaban, corderos y becerros, mientras los pobres, ¿verdad?, no podían ni un pan. Ese era el estatus del pueblo de Israel en aquella época. Que entonáis al son del salterio, y como David dice, crean para vosotros instrumentos musicales. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve además también a veces tanto talento, tantas cosas, si no es lo que el Eterno quiere? Porque hay vidas descompuestas. Si hay todo eso, ¿de qué sirve si hay transgresión y pecado? Que bebéis vino en copones, ya ni siquiera un vasito, ya no siquiera una copita, dice en grandes copas. ¿Qué les parece? Ya me imagino, ¿verdad? Igual como hoy día, las personas que unos jarrones impresionantes y ahí grandes cantidades para embriagarse, para despilfarrar. Que bebéis vino en copones y os ungís con los mejores ungüentos, sin apiadaros de la ruina de Yosef. ¿Qué les parece? ¿A poco no es el estatus que alcanza una persona que se ha olvidado del Eterno? Lo único que quiere es lujos, copas gigantes para embriagarse, porque lo grande significa el despilfarro, la abundancia. ¿Y qué dice? Y os ungís con los mejores ungüentos. Igual. ¿Cuánto cuestan hoy día los mejores ungüentos? Eso sí, es una cosa bárbara, ¿verdad? Lociones francesas y no sé de dónde vienen y quién sabe de cuánto, de qué aromas y quién sabe qué, dinerales y dinerales y dinerales. ¿Y qué significa eso también? Significa puro despilfarro, significa soberbia, significa presunción. ¿Por qué? En el sentido, pues, en el mundo de que tengo tanto que me puedo comprar todo eso para que vean que tengo más y para presumir. Porque una cosa es de que tengas solvencia y que el Eterno te haya escogido y te provea, y otra cosa es de que la gente diga, vean, para que veas que tengo, para que veas que traigo el mejor ungüento, el mejor perfume. Y eso que usan orina de zorrillo, ¿verdad? Dicen para acá, para que fije más si cobran carísimo. Un fijador de orina de zorrillo. Eso es, el pueblo de Israel estaba en sus laureles, se dice coloquialmente, tan cómodo, tan tranquilo, los líderes. Despilfarro, injusticia, y dice el Eterno al final, sin apiadarse de la ruina de Yosef. Es decir, ellos, los prominentes, los que se enriquecían de todo el pueblo, no tenían piedad de los más pobres. La ruina de Yosef significa el resto del pueblo en hambruna. Miren
alrededor del mundo. Fíjense nada más qué cosa más impresionante. Miren alrededor del mundo. Vean en los países, por ejemplo, en los países latinoamericanos, millones y millones, casi por un 60 o 70% de la población, en extrema pobreza, en pobreza y en extrema pobreza. La ruina de nuestros países. Otra buena cantidad, más o menos, ahí saliendo, clase media baja, clase media, media. Pero los que están en la opulencia son los que desprecian la justicia. Y más, por supuesto, los gobernantes, ¿verdad? Son los que se enriquecen y no tienen esto, no se apiadan de la ruina de los países. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Imagínense nada más que todo viene de un comportamiento del pueblo de Israel. Imagínense nada más que todas las naciones paganas, sin Torah y viviendo bajo los ídolos, hayan tomado un ejemplo de aquí. Y claro, lo hicieron todos los imperios y todas las naciones antiguas, ¿verdad? Pero ustedes piensan y dicen, ¿cómo? ¿Israel también hizo esto? Israel hizo eso. Sus prominentes se jactaron, se engordaron, se enorgullecieron, abusaron de los pobres, dejaron a la viuda, olvidaron al huérfano, al pobre, al necesitado, al extranjero, al que clamaba, al que pedía, y solamente pensaron en ellos, egoísmo y ambición. Y por eso viene aquí lo que leí hace rato, por eso ahora partiréis al exilio, al cautiverio. ¿Se dan cuenta? Cuando ya se acumulan todos estos pecados, cuando ya el Eterno les está contando y les está diciendo ya se excedieron, todo eso es injusticia, el resultado va a ser irse al cautiverio. No hay vida despilfarrada, según el mundo, según la riqueza del mundo y según su jactancia, que no tenga una consecuencia negativa. Ayer, por ejemplo, en una clase hablábamos en la mañana, ¿verdad? Sobre el asunto, por ejemplo, del narco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionaba que las faldas están metidas hasta en lo más alto de las cabecillas, ¿verdad? De los cárteles y todas estas cosas, es decir, las mamás y mujeres y todo este asunto. Y uno de los casos, obviamente, a corto plazo más significantes de la ruina es esto. Es ese enriquecimiento ilícito tan acelerado que les lleva rápidamente al juicio. Al juicio. El pueblo de Israel, después de vivir todo esto, dice, por causa de todas sus transgresiones, se van a ir al cautiverio, al exilio. Ese es su castigo. Hoy día el mundo también, todos están buscando la prosperidad según el mundo, el despilfarro según el mundo, están buscando llenar esa parte del ser humano que no va a llenar nunca, que no tiene llenadera, pero no se están preparando y no están haciendo teshuvá, ya no para un cautiverio, sino para el día del juicio. El día del juicio. Al pueblo de Israel simplemente se le dijo, viene la calamidad y partiréis al cautiverio, dice. Dice, a la cabeza de los cautivos, y aparte, a la cabeza de los cautivos. Y cesará la orgía, dice, de los que se reclinan. Fíjense nada más. A la cabeza de los cautivos serán los primeros llevados al cautiverio. Y además se va a terminar todo su despilfarre y además sus orgías, dice aquí, de los que se reclinan, de los que están muy confiados, de los que están muy acomodados. Y habla de esta palabra, yo no sé en las versiones si se refiera específicamente a lo que hoy día se conoce como eso, pero pues tampoco lo dudo. A ver, acercará el duelo, ¿dónde está? Tampoco lo dudo que evidentemente hicieran eso, ¿verdad? Entre sus festines.
Bueno, en otra parte dice banquete de holgazanes. Holgazanes. ¿Qué más? A ver. Creo que aquí se mueve, por eso pertenece al cautiverio. Sí. Vamos a ver las comparaciones. Hay unas versiones que cambian. Cesará la orgía, ociosos, la ociedad, orgía, la orgía de los libertinos, dice aquí orgía de los libertinos, orgía en que se reclinan, de los disolutos, alboroto de sus banquetes. Bueno, la expresión seguramente está hablando de un festín mundano totalmente, en donde hay cualquier cantidad de libertinaje. La mayoría de las traducciones hacen uso de esa palabra, en donde en contexto seguramente la acusación desde el hebreo tiene que ver con un desorden desmedido, desmesurado, donde no hay consideración de ninguna actitud. Todo es un desastre. Entonces, vean, no crean que toda la maldad se va a extender. No crean que la maldad va a romper fronteras y va a continuar y continuar y continuar. No. Siempre viene el juicio. Siempre viene el juicio. Y sigue diciendo, cesará la orgía de los esqueletrines. Adonai, dice el Eterno, ha jurado, dice, por sí mismo. El Eterno, el poderoso de los ejércitos, ha dicho: aborrezco, dice, el orgullo de Jacob y detesto sus palacios. Entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Imagínense nada más. Aborrezco el orgullo de Jacob y detesto sus palacios. Estas dos palabras siempre van combinadas. El orgullo, la altivez, es expresada en las cosas grandes. El hombre siempre intentando mostrarlo en lo grande, ¿verdad? En lo asombroso, que asombre a los demás, que apantalle a los demás. Y eso se metió definitivamente también otra vez en los prominentes de Israel. Se sintieron los príncipes, y como tenían los cargos, obviamente tenían la realeza, tenían los ministros, obviamente, aunque en Samaria no eran los ministros que el Eterno había ordenado, porque se rebelaron, hicieron su propio santuario y levantaron su propio ídolo, pero al final de cuentas, ahora sí que como dicen coloquialmente, se daban su paquete. Se sentían los dueños y hacían y deshacían con el poder que el Eterno les había concedido. Y dice, detesto sus palacios, dice, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Yo lo voy a entregar. Imagínense nada más, y es por eso, es una de las cosas que el pueblo de Israel no podía conciliar, ni en el sitio babilónico, ni en el sitio romano, o en el sitio asirio, en el caso de el reino del norte, ¿no? Ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, palacios bien construidos, palacios resguardados con sus ejércitos, ¿verdad? Siempre cuidando la ciudad, siempre todo esto. Pero imagínense esta expresión. Por eso cuando venía un profeta les decía, ¿saben qué? Viene el juicio, viene la calamidad, viene el enemigo, se los va a llevar cautivos, los van a arrastrar con ganchos. Ellos decían, vete para allá, profeta falso. Y ahorita vamos a ver una parte donde le dicen así: vete a profetizar a otro lado, les dicen. Pero él dice, juró por sí mismo, jura por sí mismo, voy a entregar la ciudad y todo cuanto hay en ella. Dice en el 9, y si quedan 10 hombres en una casa, ellos también morirán. ¡Qué sentencia! La historia, tanto de Israel como la historia universal, nos cuentan de estos imperios, cómo eran avasalladores, cómo eran conquistadores, cómo eran también eran unos tipos
despiadados. Y nada más imagínense, cuando llegaban esos ejércitos y tomaban una ciudad, pues era una destrucción completa. En el caso de los templos, por ejemplo, hay evidencia que en el primer siglo, por el sitio romano, cuando llegaron los romanos a destruir la ciudad, las murallas y el templo, que ya saben que nada más dejaron un testigo ahí, el muro occidental, que le conocen como el muro de los lamentos o las lamentaciones. Dice la historia que cuando llega el emperador, ¿verdad? Tito y Flavio Vespasiano, padre e hijo, dicen que toman a todo el ejército, imagínense nada más, las legiones que llevaban, y cuando entran y despedazan y destruyen y hacen cualquier cantidad de asesinatos y matazón, dice que los pelotones, ¿verdad?, y esclavos van, las legiones, ¿verdad?, van y empiezan a meter arado por debajo de los muros. Dice que van y empiezan a meter arado y arado y arado. Incluso muchos murieron ahí abajo en la destrucción. Porque la intención era rascar hasta que llegaran hasta abajo del cimiento de los muros, tanto de las murallas, en los atrios como los muros de la ciudad, y tanto el mismo templo, hasta que se caían por completo. Imagínense cuántas personas estaban abajo rascando, y no podían salir corriendo y decir, pues sóplale para que se caiga o bríncale para que se caiga. Tenían que seguir rascando hasta que llegaba un momento en donde se derribaba. Y derribarse ahí ni para salir corriendo. Muchos murieron incluso tumbando esos muros. Y estoy hablando de detalles que aparecen en la historia, en la época de Tito y Flavio Vespasiano, en el sitio romano del año 68 al 70. Y cualquier cosa con destruir el templo. Y eso Yeshua yo lo había dicho. No quedará piedra sobre piedra que sea derribada. Todo era derribado. En el momento de quitar los cimientos, vámonos para abajo, porque lo hacían de forma lateral, se derrumbaba y se despedazaban todos los muros. Imagínense el templo, aquel gran templo el tercer templo, que fue lo que se le conoció como el templo de Herodes, era un ídolo para Israel. Era un ídolo, era su fetiche gigante, creían que eso los iba a proteger. Bueno, lo dijo el Eterno desde antes, lo dijo Amós, el Eterno por medio de Amós, tanto a Israel como a Judá, y finalmente después lo dijo Yeshua, no quedará piedra sobre piedra. Ahí está Lucas 21:6. De estas cosas que contempláis, dice, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fíjense nada más. Dice en Amós 6:9, y si quedan 10 hombres en una casa, ellos también morirán. Es decir, va a ser una calamidad. Los que la libren afuera, los que la libren por el sitio, los que la libren por las lanzas, los que la libren por los golpes, y si se esconden y los encuentran en las casas, van a morir. Incluso una alusión a que los que no se hayan dejado ir en cautiverio, iban a morir finalmente todos. Esto hace pensar también que ya desde entonces hubo una disminución de los israelitas para, ¿cómo se puede decir? Para la exterminación. Porque de Judá se dijo que también solamente un remanente. Dice el Eterno, por amor a David mi siervo dejaré un remanente. Una pequeña luz, dice, quedará en Jerusalén. Pero en el caso del norte, vean lo que dice. Cautiverio, destrucción, muerte, y aún, dice, si quedan 10 hombres en una casa, dice, ellos morirán. ¿Se acuerdan lo que dijimos la clase pasada cuando hablamos de estos temas? ¿Se acuerdan? Dice, si antes perseguían 1000 a 10,000, ahora sí va a ser lo contrario. Y dice, y de 10,000 van a quedar 1000, y de 1000 van a quedar 100, y de 100 van a quedar 10.
Y aquí que agrega, y aún si se encuentran esos 10 ahí escondidos, dice, van a morir. Porque algo que, por ejemplo, el profeta Jeremías le dijo al pueblo de Judá, el reino del sur, Judá, le dijo es, ¿quieren salvarse? La única salvación es entréguense a los caldeos y váyanse cautivos. ¿Y qué creen que dijeron muchos? ¿Cómo? Eso es cobardía, no nos vamos a entregar, vamos a luchar por nuestro templo, por nuestra ciudad. Y él dijo, no, váyanse, porque si se resisten, o van a morir por una lanza, o van a morir de hambre, o van a morir de plaga. ¿Sí? Al final de cuentas van a morir. Y eso no lo tomaban, ¿verdad? Correctamente, sino que más bien se entregaron, ¿verdad? A la transgresión, al pecado. Y pues obviamente tuvieron ese castigo. Dice en el 10, y cuando el pariente y el incinerador vengan a sacar los huesos de la casa, dirán al que está en el interior de la casa, ¿queda alguno? Y contestarán, no hay más. Pero el otro interrumpirá, shh, que no es tiempo de pronunciar el nombre del Eterno. Fíjense nada más. No hay más, y aquí vean, están esos puntitos. Y entonces dice, pero el otro interrumpirá y dirá, shh. Ahorita dice, no es tiempo de pronunciar el nombre del Eterno. Fíjense nada más. Es decir, los israelitas estaban conscientes. Los israelitas eran personas que sabían del Eterno. Los israelitas en el Reino del Norte sabían que había un Creador. Solamente que por Jeroboam I y finalmente por Jeroboam II estaban totalmente desorientados, desviados. Les encantaba el tipo de vida desordenada, el tipo de vida perdida. Pero a la hora de la hora, a la hora de la calamidad, a la hora del lloro y del llanto, fíjense, lo que dice aquí es, no es tiempo de pronunciar el nombre del Eterno. Vamos a ver en otras versiones cómo dice. Entonces le dirá, cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Eterno. No vayamos a mencionar el nombre del Eterno, ¿vean? Calla, que no podemos hacer mención del nombre del Eterno. No digas nada más, porque no podemos mencionar el nombre del Eterno. Añadirá silencio, que no hay que lamentar al nombre del Eterno. Silencio, que no hay que mentar el nombre del Eterno. Nada más. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, ya es tarde. Ya es tarde y además es una vergüenza llegar hasta estas condiciones y decir, oh Eterno, ten misericordia. Perdona a tu pueblo, perdóname, créeme que ahora sí te vamos a creer. ¿Cómo ven? ¿A poco esto no es algo que ocurre muy comúnmente en el ser humano? Todo el tiempo el Eterno ha dicho el peligro, lo que va a pasar, lo que viene, en su palabra todo el tiempo está, el pecado te alcanzará, en la escritura todo el tiempo está, no te rebeles, en la escritura también leemos esta parte en la carta a los Hebreos, de juicio y hervor, ¿verdad? Dice esta expresión que dice, dice, horrenda cosa es caer en manos del Todopoderoso. Fíjense, la advertencia siempre se conocía, siempre se sabía. La advertencia siempre es, si no hiciste teshuvá y te llegó tu tiempo, el Eterno te va a castigar. El Eterno te va a castigar. Y cuando llegue eso, tú ya supiste, tú ya te enteraste, ya te llegó, y sería una ofensa que todavía dijeras, oh Señor, perdona a tu pueblo. Por eso antes de que alguien dijera, ¿sabes qué? No queda nadie, no hay nadie, y antes de que alguien diga, oh Eterno, ten misericordia de tu pueblo, le decimos, shh, cállate. No es tiempo para ahorita clamar al Eterno.
es la consecuencia de los actos, el pecado. Cuando llega el juicio ya no hay forma de hacer para atrás. Una de las cosas que yo he mencionado, porque lo dice la Escritura todo el tiempo, es de que cuando el pueblo conoce, gracias Mario Leal, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Imagínense nada más, horrenda cosa. Cuando el pueblo conoce, cuando tiene la instrucción, pero se le hace fácil no ponerle atención, cuando la palabra la niega, la tergiversa, la tuerce, hace lo que quiere con ella y dice, no pasa nada, yo hago, yo deshago. Y el Eterno dice, ¿sabes qué? Es mi palabra, pon atención a ella. Yo miro al que tiembla mi palabra, yo miro al humilde, al que no se jacta en contra de mí. Y aún así el ser humano y el que cree dice, no importa, no pasa nada, estamos bien, todo está tranquilo. El punto ahí es, ¿sabes qué? Conoces y va a llegar un momento, y vean, eso es muy importante, porque lo que nos enseña aquí el Eterno es, no esperemos ni a la calamidad, y mucho menos a que en ese momento levantes tus oraciones y digas, oh Señor, por favor, perdona. ¿Qué pasa, por ejemplo, todos los que somos padres, verdad? Y sobre todo los que tienen hijos grandes. O chicos, es lo mismo. Cuando tú tienes a tus hijos y le das instrucciones y tú quieres algo de ellos, ellos no lo hacen. Ya después de varias veces y que ya te cansaron, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Va a haber un castigo. No, por favor esto, no, por favor lo otro, no, por favor, no me quites. Y porque el castigo también hay que hacerlo de diferentes formas, ¿no? Y cuando dices, ya llegó el castigo, ya se va a ejecutar y no hay vuelta atrás. Oh, por favor, perdóname, yo sabía eso, yo sabía lo otro, yo hice. No hay forma ya de echar para atrás. Ahí en ese caso es como decir, ¿sabes qué? Ya ni clames, ya ni ruegues, ya nada, porque ya llegó el castigo. Eso es algo que comúnmente le pasa al hombre. Hay tanta gente por el mundo que después de haberse buscado tantos conflictos y tantos juicios, después creen, ¿verdad?, que el Padre va a seguirles consecuentando, ¿verdad?, sus actos. Tenemos que cambiar también la forma de ver las cosas. Tenemos que cambiar esa forma humana, terrenal, mundana, a entender y reconocer que el Teshuvá es definitivo. El Teshuvá es un acto radical, porque si no, entonces el juicio después él ya no lo va a detener. Y el momento que llegue, cuando te digas, ¡ay, Señor, perdón!, ¿sabes qué? No te va a escuchar, ya no va a haber perdón. ¿Por qué? Porque ya lo supiste, porque ya estuviste enterado, porque ya es un pecado de pesha, de anarquía. 11. Aquí el Eterno ha ordenado reducir a escombros las mansiones, otra vez, y a cascotes las casuchas. Galoparán los caballos por encima de los peñascos, o se arará con bueyes sobre ellos, pues así hacéis vosotros, dice, los que volvéis al derecho en veneno, y el fruto de la justicia en ajenjo. Fíjense nada más. Fíjense nada más cómo el Eterno les pone en un ejemplo muy claro. ¿Acaso galoparán los caballos por encima de los peñascos? ¿O se arará con bueyes sobre los peñascos? Fíjense nada más, qué cosa. A veces el Eterno es muy, muy simple, ¿verdad? Y todo el tiempo la Escritura es así de simple. Y nos dice las cosas muy claras. Piensa, vas a ver a un caballo galopando, ¿verdad?, sobre los peñascos, sobre las rocas, así que ande. O vas a ver a los bueyes, a los toros, a los que hacen este trabajo en la tierra, igual, en las rocas ahí, arando.
Es decir, el hombre lo entiende muy bien y dice, pues no tiene nada de lógica, no tiene nada de inteligencia y no tiene nada de congruencia. Dice, pues así le hacen ustedes. Lo que volvéis, dice, los que volvéis el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Fíjense nada más. En otras palabras, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que pervierten la justicia. Que a lo que es correcto y derecho, dice aquí, lo vuelven en veneno. Y que el fruto de la justicia, que debería ser grata, agradable y feliz, es amargura, es ajenjo. Ya hablamos de esto en la clase pasada también, aquellos que esperaban la satisfacción de la justicia, de saborear la justicia por el malvado, y se les pone en contra su respuesta, que encuentran amargura, un sabor de boca horrible, un sabor de boca repugnante, como si yo esperaba la satisfacción y la alegría de la justicia, y este mundo y el sistema y el enemigo hace que todo se convierta en amargura. Bueno, el pueblo de Israel iba a tener que vivir esas consecuencias, y lo está diciendo una y otra vez de diferentes formas, y el punto aquí es, pero no hace nada el pueblo de Israel. No hace nada el pueblo de Israel. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué hay de lo que el Eterno dice a nuestras vidas? Ciertamente tenemos que tener oído para eso. Ciertamente tenemos que tener, ¿cómo se puede decir? Atención, ¿verdad? Atención, tenemos que poner nuestra atención en todo eso. El Eterno nos muestre, nos enseñe todo aquello a lo que tenemos que volvernos, y no convertirlo en veneno y no convertirlo en ajenjo, ciertamente. 13. Los que os enorgullecéis por la palabra. Bueno, como dice aquí esta versión, lo de bar. Vamos a ver en las versiones diferentes a qué está refiriéndose aquí, porque dice, vosotros que os alegráis en nada. Dice esta otra versión, a ver, para que esté más claro aquí. Correrán los caballos, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno. Dice, vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice el Eterno poderoso Elohim, de los ejércitos levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada a Hamat hasta el arroyo del Arabá. Ahí está. Y las mismas alusiones. Todo es vano, todo es pasajero, todo es efímero, todas estas cosas en la tierra, todo lo que va creciendo en injusticia, parece que se disfruta, parece que dice, os alegráis en nada. Realmente todo eso proviene de lo vacío, proviene de lo que no es lo correcto. Y dicen, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? ¿Cuánto se escucha esto en el mundo? A ver, en el mundo todo lo que la gente tiene allá afuera, lo tiene ¿por qué? Lo tiene porque si tú vas allá afuera en el mundo, ¿verdad? Y le dices a la gente, oye, ¿tú cómo lograste todo eso? ¿Por qué tus logros? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué va a decir la gente? No, por mis esfuerzos. No, es por mi poder, por mi inteligencia, porque yo me quemé las pestañas leyendo. Ve, hasta anteojos necesito ya porque me quemé las pestañas, ¿verdad? Con tantos libros, estudiando, investigando, y desveladas, y trabajaba y estudiaba. ¿Han escuchado esas historias que a veces son como historias épicas, ¿verdad? De individuos que, wow, estudiaron y trabajaron y se desvelaban, y también por la noche, escuela en noche y no sé qué, nocturna,
y todas esas cosas, y tú dices, bueno, el mundo ve y dice, wow, y tú lo ves hoy día y dices, pobres esclavos, esclavos dobles. Es como incongruente, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no ustedes ven que el mundo todo eso lo alaba y dice, wow, estos son los verdaderos héroes, ¿verdad? Y cuando ya conoces la palabra dices, esa es una doble esclavitud. Imagínense nada más todo el sufrimiento. Entregados a estudio, entregados a trabajo, a desvelos, se privan de todo con tal de ganar el éxito. Por eso al final cuando les dice, como dice aquí, ¿cómo es que tienes todo eso? Ah, lo hemos adquirido por nuestra fuerza. Lo hemos adquirido porque esto y lo otro y eso, ¿eh? Y nunca reconocen al Eterno. Digo, tampoco obviamente el Eterno les va a dar todo eso, ¿verdad? No les va a dar eso. Aquí viene por otra versión, Mario Leal dice, y luego se sienten orgullosos por cosas de nada y andan diciendo, ahora somos fuertes, nos hemos hecho imbatibles. ¿Y de qué sirve? De nada. ¿De qué les sirve? De nada. En una clase anterior hablamos también eso. Al final de cuentas, la fortaleza, los logros, tus ahorros, tus propiedades, tus títulos, todo eso, pregunta, ¿todo eso te va a librar del juicio? ¿Todo eso puede librar a alguien del juicio? ¿Puede librar a alguien de la calamidad? Ahí de qué sirven los documentos, incluso los dólares, de qué sirven, ¿verdad? Las riquezas, el oro, la plata. No puedes sobornar a la muerte y decirles, no me lleves. Es como esta gente ridícula, ¿verdad? Perdón, pero se entregan a la muerte y se cuelgan la muerte y dicen la muertita me va a proteger, no me va a llevar. Yo le ruego a la muertita que no me lleve, porque le dan poder a la muerte, dicen es la muerte, y así como que si le pido la muerte no me lleva. Así que la verdad es de que así es como dice Mónica, difícil es escuchar, reconocer que lo que tenemos es porque el Eterno nos ha dado. Cualquier cosa, finalmente, desde la vida, comenzando con la vida, la dicha de la vida, ¿sí? La dicha de haber tenido lo que tenemos hasta ahora, todo, al final de cuentas. Y bueno, para eso aquí citan Mateo 6, 19 al 20, más no acumulen para ustedes riqueza en la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y donde los ladrones irrumpen y roban, más bien acumulen para ustedes riqueza en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Fíjense nada más, el pueblo de Israel en aquella época era la misma historia. Todo lo giraban en torno a la prosperidad, lo material, pero dejaron de hacer tesoros en los cielos. Y cuando viene el juicio va a traer muerte eterna también. Bueno, aquí ponen otra versión, Mateo 6.3, ustedes se alegran falsamente y dicen, con nuestra propia fuerza hemos adquirido poder. Falso, porque es el Eterno el que hacía todo, ¿verdad? Dice Sara Ferrer, y todos prestado, aparte, ¿verdad? Aparte de que adeudan y se endeudan y presumen de lo que todavía no tienen, finalmente, aunque lleguen a poseer algo, todo el Eterno nos lo presta, todo es de Él, nadie se lleva nada y todo regresa a la tierra finalmente. 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice el Eterno, Elohim de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación, y vean otra vez, aquí viene otra vez la advertencia, ¿se dan cuenta? Entre reclamos y reclamos viene una advertencia, os llevaré cautivos. Más reclamos, y viene otra advertencia, viene una nación que os oprimirá. Desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. ¿Qué nación? Ya sabemos, los asirios. Para el reino del norte, los asirios iban a ser el instrumento que el Eterno iba a usar para juzgar a las tribus del norte. Ya les iba a llegar su tiempo. Capítulo 7, vámonos al capítulo 7. Adonai el Eterno me mostró así. He aquí, dice, él iba criando langostas cuando comenzaba a brotar el heno tardío. Y aquí era el heno tardío que viene después de la siega del rey.
Y aconteció que cuando acababan de comer la hierba de la tierra, yo dije, oh Adonai eterno, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? ¿Cómo podrá resistir? Dice. ¿Desistió el Eterno de esto? No será, dijo el Eterno. Adonai el Eterno me mostró así, aquí Adonai el Eterno llamaba a juicio mediante el fuego y había consumido el gran abismo e iba a devorar la tierra. Entonces dije yo, oh Adonai eterno, cesa ya, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? Desistió el Eterno de esto, tampoco esto será, dijo Adonai el Eterno. Me mostró así, y aquí Adonai estaba de pie sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada. Y me dijo el Eterno, ¿qué es lo que ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces me dijo Adonai, he aquí, yo aplico la plomada en medio de mi pueblo Israel. Yo no la pasaré más por alto. Los lugares altos de Isaac serán asolados, los santuarios de Israel serán demolidos, y me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Y bueno, viene al puro estilo del Creador, unas formas hasta poéticas de decir, después del perdón, después de perdonar, después de tener paciencia, después de esperar, ya no se puede detener el juicio. Ya no se puede detener el juicio. El Eterno ya no va a desistir, dice aquí. Desistió el Eterno de esto, dice, no será, dijo el Eterno. Y tras mostrar las calamidades, cuando ya no hay vuelta atrás en el juicio, el Eterno mismo dice, no hay vuelta atrás. Cuando hay castigo, hay castigo. Hay castigo. Y importante esto, dice, entonces dije yo a Adonai, cesa ya, te ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? Y viene esta pregunta, ¿verdad? Porque vean, el pueblo de Israel, el reino del norte, la casa de Jacob, como se suele conocer también, en realidad se había fortalecido, se había crecido, había aumentado. Pero al ver el poder del Creador, ¿qué cosa puede ser más fuerte que Él? ¿Qué cosa puede ser más fuerte que Él? Nada. Nada. Absolutamente nada. Y dice, por acá somos el reflejo de Israel pasado. Dice, en estos casos, ¿a quién vio? Dice el profeta Amós. Bueno, no dice necesariamente que lo vio. Dice que le mostró. Le mostró cómo él iba criando langostas. No necesariamente venía él. Y ya sabemos también que cuando se habla de una manifestación o una figura, está hablando por supuesto del Hijo, ¿no? Del Mesías, el cual da a conocer al invisible, porque el Eterno pues no se puede ver. Entonces es una figura alegórica en donde hace alusión a que estas langostas, ¿verdad?, estaban siendo criadas. Ahora, estas langostas, dice, criando langostas cuando comenzaba a brotar el heno tardío, y aquí era heno tardío que viene después de la siega del rey. Acabaron de comer la hierba de la tierra, dije yo, oh Adonai el Eterno, perdona, te ruego, ¿cómo podría resistir Jacob siendo tan pequeño? Y él dijo, no será. Desistió de esto, no será. Es decir, también, haciendo alusión también a lo que vimos en el profeta Joel, dice, él mismo crió la langosta. Él mismo iba a preparar el juicio. Fíjense, esta es de las cosas más interesantes. Esta es de las cosas más interesantes de las cuales el Eterno se toma muy propiamente de su creación y de su plan, para que en lo que está él viendo a su pueblo que va creciendo en toda esta jactancia, en todo este pecado, en toda esta desobediencia, en toda esta anarquía,
Él, por otro lado, está, ¿cómo se puede decir? Planeando por acá. Él está dando a luz un instrumento que va a usar siglos después. Qué impresionante. ¿Se acuerdan cuando el Eterno usa a Moisés? Y Moisés escribe y les dice: he aquí la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien. Pero si no, esas son todas las consecuencias. Pasará esto. Imagínense cuánto tiempo dijimos que pasó desde el Éxodo y la Torá hasta los exilios. ¿Cuánto pasó? Al menos para el 722, el Reino del Norte, habían pasado un poco más de 500 años. Un poco más de 500 años. Fíjense, por 5 siglos, el Eterno, mientras veía crecer a Israel y entrar en decadencia, Él en su plan ya estaba desarrollando, ya estaba alimentando, ya estaba creando las langostas, es decir, a los asirios en este caso, ¿no? Porque lo hace alusivo a esta nación que iba a venir a destruir, como viene la langosta a destruir la tierra y se acaba la hierba y deja desértico. Y eso es lo que está diciendo. El Eterno estaba preparando desde entonces, y la pregunta es: perdona a tu pueblo. ¿Desistirá el Eterno de esto? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Una y otra vez preguntábamos: ¿desistirás? No lo voy a hacer. Y luego dice, otra vez vuelvo a leer aquí, del 8 al 10, al 9, dice: ¿qué es lo que ves, Amós? Y respondí: una plomada. Entonces me dijo Adonai: he aquí, yo aplico la plomada en medio de mi pueblo Israel, ya no lo pasaré más por alto. ¿Se dan cuenta de la misericordia del Eterno? Estuvo esperando y esperando y esperando y esperando. ¿Qué es una plomada? La plomada es un instrumento de construcción, usan los constructores para verificar que un muro esté derechito, que esté bien alineado, que no esté mal hecho, que no esté chueco, que se vaya construyendo bien. Es como la medida de peso, ¿no? Cuando Belsasar, ¿se acuerdan?, comete este pecado de usar los utensilios del templo, y viene, ¿verdad?, una mano y en la pared empieza a escribir. ¿Y qué dice? Fuiste pesado y fuiste hallado falto. Es lo mismo. Acá tomé la plomada y te encontré totalmente torcido. Tomé la plomada y te medí. Dice, la plomada en medio de mi pueblo, Israel, dice, y hagan de cuenta, lo hallé torcido. Es un muro que se levantó torcido, todo chueco. ¿Cuál va a ser su consecuencia? Caer. Dice, no lo pasaré más por alto. Fíjense nada más. Dice por acá, como el Apocalipsis, así es. Es lo mismo, dice, les puso la medida, hasta aquí llegaste, dice, no los toleraré más, les marcó con la plomada en medio de su pueblo. Dice que en la pechita dice, le pasé un diamante, dice en la pechita. Bueno, vamos a ver en las diferentes versiones, porque también a veces las versiones depende de una interpretación, ¿cómo se puede decir?, contemporánea, ¿verdad? Plomada, una plomada de albañil, plomada. No, la mayoría dice una plomada de albañil, de constructor, que es las que usan, ¿verdad?, para alinear, para ver que no esté algo torcido, chueco. Acá dice plomada, nivel del plomo. Bueno, todas hacen alusión a un nivel de plomo, a una plomada. Tomar el nivel, los hermanos que son de la construcción saben, ¿verdad? Y los que hemos usado, ¿para qué sirve? Esto es muy bueno, ¿eh? Miren nada más, lo más rudimentario simplemente para expresar la torcedura de un hombre. Un nivel es la plomada. Y es como todo. Cuando Mashiach se iba a ser manifiesto en esta tierra,
y nace primeramente, ¿verdad? Cuando viene Johanán, por ejemplo, ¿se acuerdan? Porque viene Johanán también, y 6 meses después, y se le dice a sus padres, dice en el libro de Lucas, si no me lo recuerdo, más específicamente en Lucas, ¿qué es lo que se le dice respecto a él? Dice, ¿cuál va a ser su propósito? Dice, este profeta de Elohim, dice, es el que va a venir a preparar el camino, un pueblo bien dispuesto. Dice, Johanán iba a venir a preparar un pueblo bien dispuesto. Hagan de cuenta que él iba a tomar la plomada, por decirlo de alguna manera, y los iba a enderezar. Y les iba a decir, ¿saben qué? Está chueco por aquí, está chueco por allá, está chueco por acá. Entonces, es evidente que el Eterno todo el tiempo lo manifiesta así. Con Belsasar, la escritura en la pared. Lo pasó con Faraón también. Lo pasó con los reyes del pueblo de Israel, a todos los midió de una u otra forma. ¿Y esto qué nos enseña? Esto que nos enseña, pues lo mismo que les enseñó a ellos. El Eterno nos va a pesar en un momento a otro. El Eterno va a tomar sus instrumentos, sea una medida, sea una regla, sea una plomada, sea una pesa, sea un molde, sea lo que sea. Él tiene sus formas y aquí es donde nos va a exponer. La verdad de las cosas es de que todo tiene un momento, y todo ese momento nos va a llegar a cada uno de nosotros. Hoy día está siendo probada toda la humanidad. La pregunta es, ¿cómo es la humanidad? ¿Cuáles son las pesas de la humanidad? ¿Me entienden? En la época de Belsasar se le dijo, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Quiere decir, no das el peso, no das el ancho. No eres suficiente, así de sencillo. No eres suficiente. Has quedado rebajado. En la época de Amós dice, voy a tomar la plomada y te voy a medir. Te voy a sacar tu ¿cómo se dice? Tu medida, pues, tu lineamiento, y te voy a mostrar que estás bien torcido. Pero déjenme decirles que también le ha llegado el momento a la humanidad de esto, y todos estamos siendo probados, todos de una u otra forma, porque la humanidad está siendo probada. La humanidad son las naciones, y entre las naciones se va a hacer la separación del trigo y la cizaña, pero antes de que esté siendo la separación bien definida, cada uno de nosotros estamos siendo medidos y pesados para saber cuál es nuestro estado actual. Igual en Apocalipsis, por ejemplo, ¿se acuerdan en el Apocalipsis cuál es la medida? A ver, lo hemos mencionado varias veces, en la mañana lo mencionamos. En Apocalipsis, ¿cuál es la forma de medida? ¿Cuál es la forma del Eterno saber nuestras vidas? ¿Se acuerdan? A ver, acá agregan sobre lo que hemos dicho de la plomada, nivel de plomada y escuadra, los niveles de un edificio. Dice Familia Cortés, pesa más la rebeldía. Fíjense nada más. Cuando dice fuiste pesado y fuiste hallado falso. Ahí está Mario Leal, Apocalipsis 3:16. ¿Cuál es la forma en que ahora el Eterno nos prueba? Dice así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. La forma que el Eterno nos está diciendo hoy día de probarnos a todos es lo que se conoce como la tibieza, la mediocridad. Si estás o no estás, si estás con un pie allá y un pie acá. Dice a través de Apocalipsis, así es la tibieza por la temperatura, tibio o caliente. A través de Apocalipsis, ¿qué es lo que está diciendo? El Eterno también tiene una medida. Tiene una medida. Y
Y bueno, aquí de veras no es una cosa que tú puedas decir, porque ciertamente la palabra es muy fuerte, la palabra es directa. Déjenme decirles y recordarles nuevamente que yo lo he dicho muchas veces, yo lo único que hago es citar la Escritura, yo lo único que hago es citar la Escritura, a mí el Eterno me pesa y me mide y toma mi temperatura también, especialmente a cada uno de nosotros, pero yo no estoy aquí como juez y para decir quién sí, quién no, que una cosa o que la otra. Yo entiendo a veces que las cosas se tornan así, y yo les vuelvo a decir, no soy yo no soy el Todopoderoso, yo no soy su dueño, yo no soy el juez. Lo digo para que lo escuchen todos y no se tomen de mi parte nada, ni nada personal. Eso es a veces importante volverlo a repetir, lo he dicho muchas veces en otras ocasiones, pero sí lo está haciendo el Eterno. Saber que es una realidad y que sí lo está haciendo Él, y Él nos está pesando, y Él nos está poniendo la plomada, y Él nos está midiendo la temperatura espiritual. Lo único que yo hago es simplemente tomar una parte y decir, aquí está el juicio, aquí está la advertencia. Evidentemente ya cada quien va a tomar o va a decir, yo estoy bien, yo estoy muy reposado, muy calmado, no me pasa nada. O cada quien va a decir, yo lo necesito, me falta. Es cosa de que cada uno lo tome. Y bueno. Y además también hay otras, por supuesto hay muchas más alusiones, el trigo, buen trigo y cizaña, entre las ovejas y los cabritos, peces buenos, peces malos, siempre, de hecho Yeshua puso muchas formas de medida. Aquí cita Mario Leal también, Santiago 3.2, hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Miren cuántas referencias por todos lados. No soy yo. No es el hombre el que está hablando, no es Antonio Miranda el que está poniendo el juicio y el que está advirtiendo y el que está diciendo, hermanos, hagan, no hagan, esto. Yo les agradezco por su confianza, su interés y su participación, pero para que veamos todo lo que el Eterno hace, ha hecho y sigue siendo y todo el tiempo está ahí la prueba, todo el tiempo está el termómetro, la regla, la escuadra, la plomada, las pesas, todo el tiempo está. Sí, yo entiendo que a veces, y bueno, por cosas que han pasado, vuelvo a repetir para que entiendan y sepan todos los demás que no es este hombre mortal y pecador, podrían decir otros, o erróneo, o mortal o enfermo, lo que sea, ¿verdad? No soy yo. Todos y cada uno de nosotros podemos ver en la Escritura todo el tiempo que el Eterno todo el tiempo mide, y no solamente mide a los suyos, también mide a todas las naciones, las mide. Y hoy día ha llegado el tiempo de medir a todas las naciones. Y esto es tremendo. Entonces, o hay trigo o hay cizaña, o hay ovejas o hay cabritos, o hay peces buenos o hay peces malos, así de sencillo, o hay buena tierra o hay mala tierra. No puede haber tierra intermedia, no puede haber un chiborrego. Bueno, eso ya es una adulteración actual, ¿verdad? Aquí en México hay al peligüey se le conoce como chiborrego, es una mezcla de borrego y chivo, y hacen una cosa rara, ¿verdad? Pero eso no es una naturaleza del Creador, esas son mezclas que el hombre ha hecho, como ha mezclado muchos animales. Pero fíjense nada más estas combinaciones extrañas, ¿verdad? Chiborrego, no hay eso. El Eterno va a separar entre ovejas y cabritos, va a separar entre obedientes y no obedientes, entre hijos y no hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre es el Eterno el que hace esto. Y bueno, aquí está la plomada, una plomada. Entonces me dijo el Eterno, he aquí, yo aplico la plomada en medio de mi pueblo, ya no lo pasaré más por alto. Estamos listos cada uno de nosotros en el momento que el Eterno diga, te voy a pasar la plomada, te voy a medir tu peso,
te voy a medir tu temperatura espiritual. Contestémonos cada uno nosotros mismos, por supuesto, y otra vez lo dice el Eterno. Nadie se lo tome personal, no estoy hablando de alguien. Aquí el punto es, el Eterno nos dice eso a todos nosotros. A todos. Estamos listos para recibir la medida del Eterno, la plomada de Él, su pesa justa. Y la verdad de las cosas es de que tenemos que esforzarnos mucho. Por eso Yeshua dijo en aquella ocasión, y vean otra vez, la puerta angosta y la puerta ancha, ¿se acuerdan? Miren nada más, Mashiach es, bueno, pues es que es la palabra viviente, es una cosa impresionante en todas las analogías, en toda la enseñanza. Que dice la puerta angosta y la puerta ancha. Pues la mayoría ahí quiere ir por la ancha, no hay ninguna dificultad, entran fácilmente. Pero la puerta angosta no solamente es angosta y tiene su dificultad. Además, Yeshua dice, muchos procurarán. Muchos están procurando y no van a entrar. Por eso él dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán y no podrán. Es de miedo, de veras. La verdad es de que tenemos que ver esas palabras de Mashiach fríamente, con toda atención, porque es de miedo. De veras, no es de que, ay, vamos a reprobar el examen, ay, pues no voy a entrar a tal trabajo, ay, pues bueno, no me saqué la lotería, no es de que, ay, bueno, no me invitaron a tal lugar. No, no se trata de cosas terrenales, de cosas efímeras, no se trata de cosas que se pueden solucionar o que puedes reemplazar. Aquí se trata de la eternidad. Aquí se trata de las cosas importantes, celestiales. Mateo 7:13, gracias Mario Leal, y Lucas 13:24, primero dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Y después en Lucas 3:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Esto es muy tremendo. Tratarán de entrar y no podrán. ¿Qué es tratar? ¿Qué es tratar de entrar? Díganme ustedes qué es tratar de entrar, porque tratar de entrar ni siquiera es de que alguien los esté empujando. Es de que están intentando hacer algo, están teniendo un esfuerzo, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿A poco no tratar de entrar es alguien voluntariamente está haciendo un intento? ¿Sí o no? Aquí pone Mario Leal otros textos, Mateo 22:12, le digo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropas de bodas? Él se quedó mudo. Mateo 22:13, entonces el rey les dijo a sus sirvientes, amárrenlos de pies y échenlo fuera a las tinieblas de pies y manos, y él será yo recogir de dientes. Miren, vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginémonos que estamos en una puerta, frente a una puerta angosta. Es esta figura que pone Mashiach. Y vas a pasar por ahí. Está tan angosta que tienes dos factores que te están impidiendo. Uno, aunque ya pusiste un pie para pasar, el otro pie no se quiere despegar del estado actual. Y número dos, ¿qué pasa si llevas un montón de cosas colgadas? ¿Qué pasa si en esa puerta tú llevas todo lo que tú amas, deseas, anhelas, tienes, conservas, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? No vas a poder pasar. Por más que te esfuerces, ¿se acuerdan cuando Mashiach responde al joven rico, verdad? ¿Y qué dice Mashiach respecto a las riquezas? ¿Se acuerdan que dice Mashiach? Dice, difícilmente
un rico, dice, heredará el reino de los cielos. Porque amaba el dinero, porque amaba las riquezas, porque no se las quería despegar, y esto le estaba impidiendo pasar. Traía demasiado colgado. Obviamente Mashiach ya hace alusión obviamente a las riquezas que envanecen, entorpecen, que pierden, porque todos los bienes son del Eterno, Él los da. Pero aquí el problema de ese joven rico es que los acumulaba tanto que se iba a atorar. Así es. Se estaba atorando, no podía atorar, no podía pasar al otro paso, no podía dar el otro paso porque estaba pegado el otro pie. ¿Se dan cuenta los dos factores? Y así le pueden llamar el nombre que ustedes quieran. Dime algo, ¿tú puedes pasar esa puerta angosta? Si te cargas a alguien y le dices, vente, vamos, tienes que venir conmigo, vamos, ándale. Pregunta, ¿puede pasar alguien en la puerta angosta con alguien trepado, con 2, 3 amigos, con cosas del mundo? Peor si estamos hablando de cosas materiales. Puedes pasar con tu casa, puedes pasar con lo que posees, con lo que amas, con lo que anhelas. Tenemos que despojarnos de todo para poder entrar por la puerta angosta y no solo procurar, sino pasar. Tenemos, dice, que despojarnos de todo. La obediencia es lo único que nos va a salvar. Ahí estamos de regreso, pero ahora la interrupción. Vámonos, otra vez de regreso. Estábamos con aquel que quiere pasar la puerta angosta y se cuelga cualquier cantidad de cosas, de amigos, de gente, del mundo, de escuela, de lo que sea, todo lo que ya sabemos que es algo que no te va a permitir entrar. Y yo les hacía una pregunta. Yo la pregunta que les hacía es, ¿creen ustedes que alguien que voluntariamente se está esforzando, porque Yeshua dice muchos procurarán y no podrán, creen que alguien voluntariamente, no está obligado, olvídense, ya ni siquiera los obligados, solamente al menos los que voluntariamente están intentando, no entran? ¿Por qué no entran? Pues evidentemente porque van cargando con cosas que no les va a permitir el paso. Y por más que se esfuercen, no lo van a lograr. Por eso dice, muchos se esforzarán, dice, y no podrán. No podrán. Y eso está muy fuerte. Bueno, estamos siendo todos medidos. Y Yeshua dijo, no es suficiente esforzarse, hay que soltar todo aquello que te impide pasar por la puerta angosta. No importa lo que te esfuerces. Miren que aquí es una de las cosas que es muy evidente en el creyente. Tenemos que percatarnos, tenemos que, ¿qué está poniendo aquí? Te perdono, papá. No sé qué puso aquí mi hijo. No sé. Bueno, tenemos que percatarnos, y esto es importante para todo el creyente. Tenemos que percatarnos que nuestro esfuerzo no está interrumpido. ¿Por qué? No está interrumpido, ¿por qué? Por cosas de este mundo. Porque evidentemente muchos procurarán y no podrán. Significa que hay cosas que va llevando en la vida y no le va a permitir pasar, ¿cierto? Pasar por la puerta, así de sencillo. Bueno, ¿qué más? Sigue, versículo 9. Entonces, los lugares altos de Isaac serán asolados,
Vean, los lugares altos de Isaac serán asolados, los santuarios de Israel serán demolidos, y me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Jeroboam II, otra vez. Viene, por cierto, viene esta, ¿cómo se dice?, exhortación muy fuerte, ya esta denuncia, más bien esta advertencia, más bien el juicio, ¿verdad? Contra la casa de Jeroboam, obviamente, la familia, sus parientes, todos sus familiares. Y dice en el verso 10, entonces Amasías, sacerdote de Betel, Amasías era un sacerdote, todo el culto en el norte, tanto en Betel como en Samaria, donde tenían sus becerros de oro, tenían sus sacerdotes, miren, fíjense nada más, se levantaron sus propios sacerdotes. Se levanta Amasías y dice, envió a decir a Jeroboam, dice, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar sus palabras. ¿Qué les parece? El sacerdote, un verdadero sacerdote, ¿qué va a hacer cuando escucha palabra del profeta? Pues la va a atender. Pero un sacerdote falseado, mentiroso, obviamente un sacerdote, ¿cómo se dice?, beneficiado por los favores del rey, pues obviamente va a ser enemigo de la profecía, enemigo del Eterno. Y viene con el rey Jeroboam II, Amasías le dice, es una conspiración. Aquí viene conspiranoico, ¿verdad? Y está hablando en contra de ti, en medio, dice, en ti, en medio de la casa de Israel, dice, ellos no pueden escuchar, no pueden soportar tus palabras, es demasiado. Dice en el 11, porque Amós ha dicho, Jeroboam morirá a espada e Israel será irremisiblemente deportado lejos de su tierra. Fíjense nada más. Lejos de su tierra. Uno que recibe salarios en aquí, así es. Eso es lo que pasa, ¿verdad?, cuando hay gente vendida. La gente vendida, y es una de las cosas también que se puede ver muy claramente hoy día en los sistemas religiosos, en los sistemas iglesieros. La gente vendida lo que va a hacer es siempre a favor de sus beneficios, de sus intereses. Por supuesto que no van a poder, ¿verdad?, imagínense ellos mismos echarse de cabeza y quitarse de sí mismos pues sus ingresos, ¿verdad? Entonces, ahí está, los intereses económicos son primero. Y obviamente pues él iba bien, a él no le importaba el futuro a corto plazo, a él le importaba el presente. Y entonces por eso viene con Jeroboam, le dice, conspira, lo que está diciendo que vas a morir a espada, oh rey, y que Israel sin perdón se va a ir deportado lejos de su tierra. Esto no puede ser posible, imagínense, ¿no? Y dijo Amasías a Amós, vean, se acerca el sacerdote de Betel, donde estaba un becerro de oro que adoraban, y les dijo, hey tú vidente, hey tú profeta, es una forma de decir a los profetas, en aquella época les decían videntes, pero eran los profetas, pues, y les dice, vete, huye a la tierra de Judá, vete al sur, y come ahí tu pan, y ahí profetiza, ahí aliméntate, ahí vive, lo que esté haciendo ahí, vete allá y ahí vive, y vete a profetizar con ellos, a mí no me vengas a decir nada, básicamente, ¿verdad? No vuelvas más a profetizar en Betel, le dice. ¿Y qué le dice? Porque es el santuario del rey y el templo del reino. Fíjense nada más. Un ministro vendido, un ministro que no admite la reprensión, no admite el juicio, no lo acepta, y contrario, por sus intereses, entonces empieza a correrlo, a denunciarlo. Y aquí viene lo más fuerte. Pero Amós respondió a Amasías diciendo, pues fíjate que no soy ni vidente, no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta. Soy simplemente un boyero y cultivador de sicómoros. Fíjense nada más. Los boyeros, ¿qué es lo que hacían? Son los que cosechaban los higos, la higuera. El sicómoro es la higuera, o es una especie de higuera, son
árboles frutales muy parecidos, son parte de la misma familia, y se sabe que este tipo de oficios era preparar al árbol para que diera frutos de forma más temprana, porque esos daban frutos al año 2 veces, y había una técnica que tenían ellos para acelerar el fruto y cosecharlo antes y cosecharlo a tiempo. Eso hacían los boyeros. Ajá. Y por eso decía, soy boyero, hago este trabajo de adelantarme a la cosecha, y además cuando llega el tiempo, entonces voy a cultivar las higueras o los sicómoros, que es lo mismo, son de la misma familia. Y entonces se dice, pero el Eterno me arrancó, dice, de detrás del rebaño, y el Eterno me dijo, ve, profetiza contra mi pueblo Israel. ¿Qué les parece? Esa es una de las cosas que hemos estudiado antes, hemos mencionado antes, y hemos tomado como referencia para decir que no crean que el Eterno necesariamente va a llamar a gente preparada, a gente con cierto perfil, ¿verdad? De príncipes, de reyes, de profetas, de todo eso. No, sino que el Eterno, a final de cuentas, Él va a elegir al que Él desee. Él no va a ver currículums, no va a ver perfiles, no va a ver si fueron a tal universidad o si fueron a tal seminario bíblico, a tal cosa, esto y lo otro, porque ya saben, el sistema iglesiero, en las religiones, en todo esto, pues todos son ministros, en la gran mayoría, pues son ministros ordenados. Y ordenados quiere decir una autoridad eclesiástica en sus sistemas, los enseñan, los educan y les dicen, aquí está el ministro, aquí está el pastor, aquí está el hijo del pastor, el evangelista, el hijo del apóstol, el hijo del profeta, aquí está el hijo del que habla lenguas, y quién sabe aquí, todo se torna a títulos, a verdad, ¿cómo se llama? Etiquetas, aspectos, influencias, y como en el mundo, ¿no? Ah, pues como es hijo o hija de tal artista, pues entonces tiene algo ahí, ¿no? En el mundo así es. Pero vean lo que hace el Eterno. Toma a este hombre, lo confunden y le dicen, hey, tú profeta, vidente, vete a profetizar. Y dice, espérame, yo no soy profeta. Es como decir, yo no soy profeta, es como decir, yo soy un agricultor y yo soy un, ¿cómo se llama? Un ganadero, ¿verdad? Yo cuido el ganado y yo siembro milpa. Entonces, dice, no, yo soy eso, y el Eterno me arrancó detrás del rebaño. Ajá, el Eterno me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Punto. Y viene, dice, ahora pues, oye esta palabra. Oye esta palabra del Eterno. Tú dices, no profetices contra Israel, ni vaticines contra la casa de Isaac. Por eso así dice el Eterno. Fíjense nada más la forma que el Eterno tiene cuando llega al colmo. Esta es una de las cosas que también siempre tenemos que considerar en nuestras vidas. ¿El Eterno es grande en misericordia? Sí. ¿El Eterno es amor y perdona? Sí. ¿El Eterno conoce a su pueblo, lo instruye? Sí. ¿El Eterno está esperando que si alguien cae haga teshuvá? Sí. Pero si el Eterno ve que alguien está casi jugando, que no le importa, que básicamente le importa un cacahuate lo que él diga, el Eterno va a decir, ¿sabes qué? Juicio va a venir sobre ti. Juicio. En el caso de Jeroboam II, respecto a esta conversación, el mensaje contra Jeroboam y la defensa del sacerdote Amasías,
Finalmente el mensaje es este, ahí te va, dile esto, yo no soy profeta, yo no soy vidente, pero por cuanto tú dices, no profetices, vete a Judá, vete allá a vivir, allá come tu pan. Ahora pues, dice en el 16, oye esta palabra del Eterno. Tú dices, no profetices contra Israel, ni vaticines contra la casa de Isaac. Por eso, así dice el Eterno, tu mujer se venderá en la ciudad como prostituta, y tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será irremisiblemente, sin perdón, deportado lejos de su tierra. Qué tremendo. Y obviamente, tanto para Jeroboam, que era Jeroboam II, que era el rey de Israel, pues obviamente la máxima autoridad, pero en máxima rebeldía, con sacerdotes vendidos, con sacerdotes paganos, con sacerdotes que en vez de servir al Eterno servían al becerro de oro, pues evidentemente no le podía llegar un juicio mayor. Vaticinar quiere decir profetizar, es hablar hacia el futuro, ¿no? Es cantártela, como dijimos antes, ¿no? En una clase. Es profetizar, es simplemente decirte lo que va a venir en el futuro. Obviamente usan estas palabras, ¿verdad? Vaticinio, vaticinar, porque a veces las traducciones no ponen en el contexto del hebreo lo que quiere decir, pero evidentemente es profetizar, decirle lo que va a venir hacia las tribus de Isaac, dice, ¿verdad? De Isaac, de las tribus del norte, básicamente. Y esto es muy fuerte. Imagínense nada más, quién no podría arrepentirse después de escuchar una profecía tan desalentadora, tan tremenda. Tu mujer se venderá en la ciudad como ramera, como prostituta. Tus hijos y tus hijas van a caer a espada, los van a matar a espada. Tu tierra va a ser repartida a cordel y tú morirás en tierra inmunda. Y además Israel será irremisiblemente deportado lejos de su tierra. Lejos de su tierra. Así dicen por acá. Sí, ponen esas palabras porque sí, de hecho, Vaticano viene de vaticinio, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con adivinación. Obviamente, cuando Amós viene como profeta. Son palabras del Eterno y te va a anunciar lo que él va a hacer. Amós no estaba adivinando. Pero cuando lo reciben el rey y el sacerdote, no lo ven como profeta y dicen, deja de adivinar, tú eres un adivino. Así que vete a adivinar por allá, es decir, de forma despectiva. Porque aquí vean, dice, tú dices, no profetices contra Israel, ni vaticines contra la casa de Isaac. Y obviamente, Amós no estaba adivinando nada. Lo que estaba diciendo es, estos son los hechos que van a ocurrir. Para el Eterno ya son hechos. En el mundo no se han realizado, en su época por supuesto, pero ya es un hecho y va a ocurrir. Entonces no es una adivinación, no es un vaticinio, es una profecía, es una realidad contada con tiempo anticipado. Y aquí están estos juicios. Su esposa caerá en prostitución, sus hijos van a morir a espada, su tierra va a ser repartida, 3, y él va a morir en el exilio, en tierra inmunda, en tierra de asirios, 4, y además Israel será irremisiblemente deportado lejos de su tierra. El exilio de lo que se conoce como la casa de Israel, el reino del norte. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La pregunta es, ¿hay para estas naciones, para hoy, para esta generación, para el mismo creyente hoy día hay estas advertencias, estas profecías? Claro que las hay. Y ya mencionamos hace rato alguna.
No necesitamos ser castigados severamente por el Eterno, pero es suficiente con que Él diga: por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Imagínense nada más, esa forma de decir. ¿El Creador es amoroso? Sí, es amor. Pero ¿el Creador tiene su límite? Claro, también tiene su límite. Yo pienso que tenemos que ser muy claros en esto. Déjenme decirles que a veces el ser humano está pidiendo demasiada, ¿cómo se puede decir? El ser humano está esperando y está pidiendo demasiado espacio delante del Creador, como si el Creador fuera un negociante, ¿sí? Como si el Creador fuera un negociante. A veces el ser humano es como que, es tanto amor y es tan amor que me va a esperar hasta el último segundo para que yo me arrepienta. ¿Cierto o no cierto? Bueno, lo digo porque si ese fuese llegar a ser nuestro pensamiento, ¿saben? No nos confiemos de eso. No nos confiemos de eso porque mucha gente ni siquiera se da cuenta del último segundo de su vida. El punto es actuar ya. Así es, el mundo pide prórrogas. El mundo allá afuera dice, sí, incluso la gente sabe que vienen juicios y vienen juicios, pero aún así la gente dice como que no, pero mientras dale, pero mientras aprovecha, pero mientras vive la vida loca, pero mientras diviértete, pero mientras haz lo que quieras, pero mientras disfruta. ¿Saben qué? No estamos para rebajar la palabra del Eterno. No estamos para disminuir el reclamo tan severo del Eterno hoy día. De veras, yo tengo que decirles esto, yo no me voy a detener para cambiar la palabra del Eterno, porque si Él dice juicio viene, yo no puedo decir no viene el juicio y viene mucho tiempo y mucho amor para que se den su tiempo para cuando quieran regresar. Porque aunque algunos puedan pensar, bueno, parece que no viene juicio tan pronto y faltan muchos años, no te esperes al juicio final. Mañana mismo puedes ser llamado a cuentas. Hoy mismo podemos ser llamados a cuentas. Hoy mismo podemos ser llamados a cuentas. No necesitas llegar al día del juicio final. Estos reyes y estos sacerdotes y todos estos se excedieron. Conocían al Eterno, sí lo conocían, pero se olvidaron. Por eso dice en Oseas, lo vamos a ver más adelante, en Oseas dice, se olvidaron de mi ley y mi pueblo se va perdiendo porque le faltó conocimiento. Empezó cada quien con su propia opinión, empezó cada quien poniéndose sus sacerdotes, poniéndose sus templos. El reino del norte también se puso sus templos, sus ídolos, dijeron todo está bien, estamos sirviendo al Señor, vamos bien, no pasa nada. Cuando viene la reprensión, dice, no, tú no eres profeta, tú no tienes ningún cargo, tú no eres ninguna autoridad, tú no, deja de decir. Pero ya el Eterno ya había puesto tiempo y ya había puesto ocasión. Les va a pasar todo esto. Pero independientemente de Jeroboam II, cómo iba a morir, de su esposa, de sus hijos, de su tierra, finalmente pues el juicio es en general, el juicio es para todo el pueblo, para todo el pueblo. Oseas 4:6 ponen así, gracias, ahí está la cita, Oseas 4:6, mi pueblo se destruye por causa de tu desobediencia, por cuanto has rechazado la obediencia, yo te rechazo de mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torá, de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero hay otro donde dice, a ver, lo pusieron, que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Le falta entender, le falta conocer y entender, porque la palabra ahí está, la escritura ahí está. El problema es falto de conocimiento. Falto de conocimiento. ¿Se acuerdan cómo fue pesado Belsasar? Fuiste pesado y fuiste hallado falto. Fuiste pesado
y fuiste hallado falto, dice. Imagínense qué cosa más tremenda. ¿Qué les parece? Así que se puso la plomada, se probó a Israel y fue encontrado descuadrado, todo chueco sus caminos. Y pues bueno, ¿qué aprendemos de todo eso? Evidentemente que el Eterno también nos está midiendo la temperatura espiritual. O caliente o frío, dice, o tibio. La tibieza, dice, es el estado vomitable. Yo no sé si existe esta palabra, ¿verdad? Pero ahí está el punto. ¿Qué dice el Eterno? El estado tibio es un estado vomitable, así de sencillo. ¿Quién quiere estar en un estado tibio, un estado vomitable? Pues evidentemente nadie quiere estar en un estado vomitable. Así, de esta manera, tomemos también para nosotros ese mensaje que el Eterno mandó por medio de Amós y apliquémoslos a nuestra vida como un espejo, mirándonos a nosotros mismos y pensando que el Eterno está poniéndonos el termómetro y nos está diciendo, a ver, yo dije por medio de mi Hijo, la puerta para que entres hacia mí es estrecha porque te quiero a ti íntegro, sin que traigas nada cargado, sin que traigas cosas que te estorben y que puedas despegar tu pie segundo para que entre hacia el otro lado. No se trata solamente de esforzarse, porque Yeshua mismo lo dijo, muchos se esforzarán, quiere decir voluntariamente estarán intentando, pero dice, pero no podrán. ¿Por qué? Porque llevarán cargando muchas cosas de este mundo y nunca van a pasar. Así que más nos vale irnos desprendiendo de todas las cosas de este mundo, cortándolas de nuestra vida. Ya Yeshua lo dijo, si algo te hace pecar, dice, córtalo de tu vida. Córtalo de tu vida quiere decir, si a tu vida se ha adherido algo que no te deja cruzar finalmente la puerta angosta, aunque te esfuerces, tienes que cortarlo, tienes que quitarlo, tienes que arrancarlo de tu vida. Así podremos pasar. Porque también hay otra palabra, Lucas 9:26 pone Mario Leal, pero Yeshua le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado, fíjense, que ha puesto su mano en el arado, ya la tiene, y sigue mirando atrás, es apto para el reino de Elohim. Eso es otra cosa muy fuerte. Ya estás en el terreno, ya estás dentro de la tierra, ya estás para sembrar y cosechar. Incluso ya tienes en tu mano el arado, ya eres parte de, ya eres un jornalero, ya eres contratado. Pero dice que si sigue mirando hacia atrás y sigue diciendo, ay, hay tantas cosas, ay, es que no puedo dejar, ay, es que mira, dice, no es apto para el reino de Elohim. Bueno, fue suficiente en la serie Yeshua, el profeta al cual oír, para repetir y repetir tantas figuras y formas de que Yeshua nos dijo, pero miren con cuántas nos volvemos a encontrar en los profetas, y al final de cuentas es lo mismo. Vuélvete a mí de todo tu corazón, deja tu vida mundana, pagana, y además también de esto, despréndete de todo aquello que aunque te esfuerces, no estás entrando, porque las traes colgadas en tu vida, en tu ser, en tu interior. Despojémonos pues de todo eso y que nuestro esfuerzo sea un esfuerzo que traiga como consecuencia entrar. Porque al final de cuentas es para nosotros. El regalo ya lo dio el Eterno y nosotros tenemos que aprovechar ese regalo. Porque si no, el pueblo de Israel fue sin perdón, vean, sin perdón
Por eso les dije hace rato, ¿el Eterno es amor? Sí, sí es amor. Pero ¿por qué no perdonó a Israel y los mandó lejos? ¿Se dan cuenta? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? El Eterno es amor, siempre vamos a encontrar su perdón. ¿Por qué sin perdón, aquí dice irremisiblemente, lo mandó lejos y lo hizo que se perdiera? ¿Por qué? ¿No es suficiente su amor? El problema que es demasiada la desobediencia del hombre. Es tan demasiada que el Eterno no puede seguir soportando el pecado. Así que por eso dice, tardo para la ira. Sí, grande en misericordia, pero dice tardo para la ira. Que no deja por inocente al culpable. Y cuando se cansa, se cansa. Y no son palabras mías. Ya lo hemos leído y estudiado muchas veces. Como dice, y se airó. Y entonces se airó. Y su ira vino sobre... De veras. Muchos creen que son mis palabras, que es mi forma de decirlo, que verdad que es mi carácter, o que al contrario. Yo ni me meto en eso. Para mí, yo no soy el creador. Pero lo estamos leyendo en la Escritura todo el tiempo, lo estamos leyendo, y Él dice, mi ira caerá sobre ti. Mi única responsabilidad es decir, esto existe. Y más nos vale no solamente esforzarnos voluntariamente, sino voluntariamente esforzarnos, dejar todo y poder entrar. El amor del Eterno tiene un límite, ciertamente, porque Él no puede amar al pecado y dejar que la gente siga pecando. Pues bien, ahí está la exhortación, el llamado. No crean que es diferente. Vivimos en un mundo caído, desordenado, que va en aumento la transgresión, el pecado, el homosexualismo, todo tipo de pecados sexuales, va en aumento la idolatría, va en aumento la rebeldía, va en aumento la violencia, va en aumento la injusticia, va en aumento todo eso que en la época de Noé se vivía. Estamos en los tiempos de Noé, va en aumento. Y el juicio tampoco no lo va a quitar el Eterno, como ya lo leímos hace rato. Dice, ¿desistirá el Eterno? Dice, no desistirá. No desistirá. Pregunta, ¿desistirá el Eterno del juicio final? Mario Leal aquí pone Romanos 1:18, vean, la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia estorban la verdad. Pregunta otra vez, ¿desistirá el Eterno del juicio final cuando Él ya dijo que va a juzgar a todos en un día? No desistirá. Así que estamos enterados, estamos con el conocimiento. Tiempo de preparación, sirva de preparación hacia y rumbo hacia las festividades. En la medida que nos vamos acercando, seguiremos con este espíritu de escuchar al Eterno a través del profeta y prepararnos no solamente para las festividades, sino para todas las cosas que han de venir en el futuro. Él no va a desistir del castigo al mundo entero, y los que tenemos que desistir de una vida desordenada somos nosotros, y no solamente esforzarnos pues en entrar a la puerta estrecha, sino dejar todo para poder entrar. Que así sea.